Agustín Jiménez, que para mí es un honor. Es la primera vez que te entrevisto, Agustín. Ah, sí, pues sí. No sabía, es verdad, sí. Sí, nos hemos visto en otros sitios, presentaciones, ese tipo de cosas. De libros, sí. De libros, de monólogos, de obras de teatro, estas cosas. Pero una de estas cosas no nos No, aquí con la gente y eso. ¿Y qué tal? Bien, todo. Mira, es que es súper serio luego es. No, estoy esperando la pregunta. ¿Has visto la pregunta? ¿Y qué tal? Bien, pues bien. No, la pregunta del millón es, ¿me vas a aceptar en el curso de monólogos? Hombre, claro, yo acepto a todo el mundo que quiera venir a mi curso de monólogos, a aprender monólogos y sobre todo comedia de escenario, no solo monólogos, que el que no sepa hablar también tiene su oportunidad para aprender, no digo por ti, lo digo porque lo que enseñamos también son todo tipo de recursos para poder salir de un apuro, porque muchas veces no es solo el texto, y si hay gente que dice, ostras, es que me cuesta mucho salir adelante, entonces nosotros metemos ahí todo tipo de trucos. Sí, pues además hay una persona que yo creo que no te queda un teatro en España que no hayas pisado. Joder, qué bien suena eso, ¿no? Sí. Con lo joven que soy. No, hombre, nos hemos movido mucho, pero es porque nos gusta subirnos al escenario y la gente viene a vernos. Si no viene a vernos ya en 2 días. Gracias por venir. No me mira, pero sí, la verdad es que seguimos de gira de un lado para otro, o sea que no. Y con 18.000 cosas al mismo tiempo, porque no terminas de una obra cuando empiezas con otra, cuando. Y hago varias a la vez, pero eso es porque el cerebro, hombre, está ahí, ¿no? Y también trabajo de muchas cosas distintas. Entonces, pero yo creo que es porque el mundo es así ahora, O sea, fíjate, tú tienes tu móvil, la cantidad de aplicaciones. Si tu móvil puede, ¿por qué no tú? ¿Por qué no tú? Yo tengo muchas apps. Muchas apps. Es que él es un apps, porque dibuja muy bien. También. Es un pedazo de actor con la copa de un pino. Además, que nadie lo sabe porque tú eres de Cáceres, no de Trujillo. Sí, yo soy de allí, de Trujillo. Soy como Gladiator, que era de Trujillo. Lo digo para los que vean la versión original, dice I don't want to Turgalion. Turgalion, y dices es Trujillo. Es Trujillo, que no os enteráis, bueno, ya lo sabéis. ¿Dónde te podemos ver? ¿En qué teatro? Uno, por favor, así, uno va, de tantos, próximamente, por favor. Pues voy a estar en Fuentalvilla, voy a estar en Guadalajara, en Ciudad Real, dentro de a finales de mayo, y luego sigo de gira por toda España, Santander, San Sebastián. ¿Y las obras, Valencia? Ya me la obra que estoy haciendo es Una boda feliz. Eso, que volvemos a Madrid en septiembre. Pues ya he estado medio año aquí en Madrid, volvemos en septiembre. Entonces volvemos al Teatro Reina Victoria. Y luego, mientras también haciendo mi espectáculo en solitario por otros sitios más. O sea, que no se para, Zaragoza. El próximo es Zaragoza ya. O sea, que no, como veis, no nos tenemos que poner como una agendita. A finales de mayo no, a finales de junio me parece en Zaragoza. Y en junio, sí, bueno, en junio yo ya haciendo el monólogo, que yo quiero. Claro, y en junio sigo con el curso de monólogos también, o sea. Que es que a mí, a dibujar no me puede enseñar. Estaré también en Valencia, antes de en la cena de los idiotas también. Otro, qué papelón, por favor. Pero no hago de idiota esta vez hago de inspector, porque ha habido una baja y tengo que sustituir a Agustín Jiménez para lo que quieran. Se hacen personajes de todo tipo, shakespearianos en 30 minutos, los que quieras, tengo de todo. Taylor Made. López de Vega, Calderón de la Barca, todo así en verso, pim, pam, lo que quieras, rapidísimo. Pero esto es un cosa casting. De Jardier Porcela, lo tenemos de todo. Mira, yo soy el actor sustituto, no es que sea yo es que si me llama es que llevo 2 sustituciones ya este mes. Si hay alguien, una vez me dijo una cosa que me hizo llorar, fue Agustín Jiménez, que me dijo, si eres capaz de hacer Gol TV guapa, eres capaz de hacer cualquier cosa. ¿Cómo que acabas de llegar a casa y no vas a concursar? ¿Cómo que acabas de llegar a casa, tienes la respuesta correcta y no te decides? Y aquí, o sea, el Gol TV, joder, es que un Gol TV ya es como eso. Gol TV, que están los músicos detrás con las gafas oscuras, venga. Están los músicos con las gafas oscuras ahí diciendo que no me reconozca mi madre, que le he dicho a mi madre que estaba en el conservatorio y está ahí. Con lo cual, para mí fue un orgullo que este pedazo de actor me lo dijera y yo me voy a apuntar, espero no dejar el listón, iba a decir bajo, pero no voy a dejar muy alto, que lechuga. Teniendo un profesor como tengo. Yo si te digo a la gente que he enseñado yo a hacer monólogos, alucinaría. O sea, bien, no voy a llegar. No voy a decir nombres, pero ya me conocéis, ¿verdad? Ya sabéis quién soy. Vale. Bueno, una en Facebook el otro día puso en hacerle caso hasta si tenéis que dejar al novio. Yo, como no tengo, chico, pues si tengo que echarme novio para ir al curso, también me lo he hecho. No os preocupéis, se puede traer al novio, pero que mire ahí, mirado en un rincón. Mironcillo. Venidos al curso, hombre. Muchísimas gracias, Agustín, un besazo. Un saludo a todos los videntes, porque si fueran oyentes sería de radio. Eso. Videntes de Crazy TV. Seguid sintonizándonos. Justo después de Discovery Max, pues ahí está el Venga, un abrazo. Buenas noches.